Bien, bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Arturo Rogerio, soy coordinador de Yoica y para mí es un gusto darles la bienvenida a este espacio esta tarde donde vamos a llevar a cabo esta clase abierta por parte de la doctora Estela Eisenberg, quien ya nos acompaña, de este próximo seminario que va a estar dando con nosotros a partir del próximo 2 de julio. Así que bueno, lo que van ustedes a escuchar en esta tarde va a ser pues justamente la presentación, cuáles son los usos, la importancia, cuál es lo que tiene, qué es lo que tiene preparado justamente Estela Eisenberg para todos ustedes y para nosotros en este seminario, en este próximo seminario. Así que bueno, les invitamos a que permanezcan para escucharnos y al mismo tiempo para platicar con ella al final de lo que puedan oír esta tarde. Les invitamos primeramente a que puedan encender sus cámaras, será un gusto verles, si es posible, el rostro, y también a mantener sus micrófonos silenciados, sobre todo para evitar interrupciones, y al final de la presentación podrán hacer preguntas, podrán hacer comentarios de lo que escuchen, así que bueno, también les prometemos este intercambio. Asimismo, les invitamos que se queden al final para platicar con Estela, pero también para a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en unirse a este seminario después de esta presentación, puedan tener un beneficio exclusivo por estar y por acompañarnos en esta clase, ¿ok? Así que, bueno, dicho esto, nos acompaña también Gabriela Benítez, nuestra coordinadora académica de Yoica, quien va a estar también en el chat atendiendo sus preguntas o sus dudas. Si tienen alguna duda en cualquier momento acerca del escenario, pueden poner un chat y Gaby con todo gusto los va a acompañar. También nos acompaña Jesús Telles, de nuestro equipo de atención a clientes, quien también está para poderles atender. Así que, bueno, dicho todo esto, pues comenzamos con esta clase abierta, para lo cual titulada La polémica del diagnóstico diferencial, 6 casos clínicos. Es el mismo título que lleva este curso por Estela Eisenberg y me voy a permitir presentar a nuestra ponente. Bien, Estela Eisenberg es doctora en psicología, es profesora adjunta regular a cargo de la asignatura de Escuela Inglesa 1 de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto regular de la asignatura de Psicoanálisis Freud 2, también en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Psicología, directora editorial Eudeva, profesora de la maestría y doctorado en psicoanálisis de la UBA, directora, de tesis, maestría y doctorado de la Universidad de Buenos Aires, evaluadora y jurado de tesis de grado y posgrado de maestrías y doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Es directora UBASID, profesora de la maestría de la Universidad de Aconcagua, evaluadora de proyectos investigación en la Universidad de Aconcagua también, par evaluador de publicaciones científicas, editorial de San Buena Aventura en Medellín, es par evaluador de publicaciones científicas en revista de psicoanálisis de la Universidad de Rosario, también es jurado de concursos de docentes y es autora de varios títulos, entre ellas El dolor psíquico, Angustia, Melancolía, Masoquismo. Es autora y compiladora de Para animarse a leer a Freud y también de otro título llamado Continuidades y rupturas en psicoanálisis. Esto está en edición y supervisión. Y también ha trabajado en hospitales e instituciones de salud mental. Así que bueno, como pueden ver, el recorrido de Estela es amplio. Esto es solo un resumen, una presentación, pero pues Estela Eisenberg, bienvenida. Eh, es un gusto escucharte y te doy la palabra para que puedas presentarnos esta próxima investigación y bueno, el público queremos ya oír. Así que adelante, por favor. Bueno, buenas tardes y buenas noches, según corresponda. Para mí la verdad que estoy muy contenta de estar con ustedes, y estoy muy contenta de integrar el espacio de Yoica, que es un espacio transversal en psicoanálisis, con múltiples voces, de modo que para mí es un festejo encontrarme nuevamente en esta oportunidad, en este espacio tan valioso.
Bueno, como comentaba Arturo, esta es una clase abierta del título de este seminario, La polémica de los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué pensé en este título? Porque nosotros solemos decir, citando a Freud, ¿no?, que el furor curandis, furor sanandis, dice Freud, atenta contra el lazo analítico. Y fíjense que lo dice en textos que versan sobre la transferencia. Y Lacan también lo comenta en varias oportunidades, pero sobre todo en variantes de la cura tipo. Ahora, nosotros podríamos agregar que puede ser tan perjudicial el furor sanandis o curandis como el furor o el apuro por el diagnóstico. Ahora, ¿es que podemos prescindir del diagnóstico? ¿O podemos relegar el propósito terapéutico? En absoluto, diría yo. En este curso yo les propongo trabajar en 6 casos clínicos que llegaron a la consulta con un diagnóstico previo, lo cual me llevó a revisar lo que yo llamaría el proceso de diagnóstico en psicoanálisis. Les comento las categorías que vamos a trabajar, una por reunión: el estrés postraumático, la anorexia, el ataque de pánico, el trastorno por el duelo, la depresión endógena y el trastorno adaptativo. Como ven, estos no son categorías que nosotros usemos en psicoanálisis, ¿sí? Yo lo que les propongo en esta oportunidad, situar lo que a mí me parece que tenemos que llamar proceso diagnóstico, y situar que tanto los procesos diagnósticos como los efectos terapéuticos que se producen a partir de ese proceso son parte indisoluble del tratamiento. De este proceso diagnóstico podemos situar su modo de producción, su función y su propósito. ¿Cuál es su modo de producción? Podría decir medio de producción, pero digamos modo de producción en transferencia. ¿Cuál es su función? Orientar la cura, la dirección de la cura. ¿Cuál es su propósito? Terapéutico, el tratamiento del padecimiento anímico. Y veremos que estos 3, que en algún sentido la separación es forzada, se producen en un mismo acto, se concilian en un mismo acto. Cuando digo en un acto, no digo en un tiempo, digo en determinado acto. Entonces, este proceso en psicoanálisis pone en cuestión, digamos, para mí pusieron en cuestión los diagnósticos que se suelen formular enmarcados, ¿no?, en el DSM, que es, digamos, yo tomé los diagnósticos y los fui a buscar y efectivamente están formulados así, cualquiera de sus versiones. Pero nosotros podemos decir que, digamos, diagnóstica psicoanalítica, desde los conceptos psicoanalíticos, en el caso de que se encuentren orientados por una clasificación que prescinda el dispositivo, es decir, si se recorta un diagnóstico que no se produce en el dispositivo bajo transferencia, da lo mismo cuál sea el concepto del cual yo me sirva. En principio, entonces, podemos distinguir entre un diagnóstico que apunta a conjugar las manifestaciones del que sufre con un signo establecido desde antes, por un saber exterior al sujeto, por un conocimiento previo y anónimo que proviene del exterior. Colette Soler habla del heterodiagnóstico. Ustedes saben que Colette Soler tiene un texto que se llama La querella de los diagnósticos. Yo hice un pequeño plagio, ¿sí?, y usé el de la polémica, pero tenía de fondo a Colette Soler diciendo, está bien, anda por ahí. Entonces, ese heterodiagnóstico vale como un sistema cerrado, ¿no?, como si uno estableciera una correspondencia biunívoca a tales manifestaciones clínicas, tal diagnóstico. Ahora, el diagnóstico así formulado, que predica sobre qué consulta, si bien puede tener un carácter inicialmente pacificador, ¿no?, porque puede ponerle un nombre a ese malestar y lo ubica en una categoría,
en la que por un tiempo le da la apariencia, la alternativa de no sentirse solo, porque lo incluye en un lazo social, en un grupo, unido por lo que podemos llamar un designador rígido, un término de matemática, un designador rígido, digamos, ¿no? Que los agrupa. Pero también puede tener, más allá de este efecto pacificador inicial, puede tener efectos no deseados, porque resulta patologizante. Nosotros solemos ponderar la escucha en psicoanálisis, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál es la función de la escucha? Se lo escucha, pero para verificar si lo que dice puede entregar los signos de la especie mórbida a la que pertenece. Si se lo escucha así, no estamos en el campo del psicoanálisis. El psiquiatra también escucha. Entonces, no es lo mismo que en la palabra se encuentren huellas de un sujeto que encontrar los signos de su enfermedad. Si encontramos los signos de su enfermedad, caemos en la lógica del heterodiagnóstico, un diagnóstico que viene del otro, y en el cual la palabra simplemente es el vehículo de los signos. Esta idea, entonces, de que no se trata de la escucha o cuál es la función de la escucha, requiere que nosotros precisemos de qué hablamos cuando decimos sujeto. El hablante ser, una categoría que nosotros solemos usar, en realidad es una categoría universal. Por lo tanto, es insuficiente para orientarnos acerca de quién habla, qué dice, y qué dice más allá del enunciado. Para eso, digamos, nosotros tenemos que recurrir a la noción de sujeto, pero desustancializarla y tomar una acepción que está muy clara en Lacan, cuando dice que el sujeto es el asunto, el tema, la materia, y que está siempre dividido entre los significantes, S1, S2, entre dos escenas, entre el decir y el dicho, entre los dos pisos del grafo del deseo, es decir, entre enunciado y enunciación. Ahora, esta división no existe por sí sola. Es producto de una operación de lectura. Si no se produce la intervención de lectura, no solo de escucha, sino de lectura, no podemos decir que haya un efecto sujeto. Y es sobre el sujeto que el proceso diagnóstico se produce, no es acerca de la persona, no es un diagnóstico sobre el individuo. Lo cual lleva a pensar que el proceso diagnóstico, el diagnóstico y el tratamiento no es sobre alguien, no es individual, sino que es relacional. ¿Por qué? Porque no se puede prescindir del lazo al otro, ya sea los otros que encarnan el lugar del otro con mayúscula, el otro de la otra escena, que indica el inconsciente. Recordemos, el inconsciente está estructurado como un lenguaje o es el discurso del otro, o el deseo, que es el deseo del otro, o el fantasma, ya que Lacan va a ubicar la fórmula, ¿no?, de todo el lado del otro, si ustedes la buscan en el seminario 10. Tampoco se trata del individuo en relación al ideal, que recordemos que el ideal, entre paréntesis, tiene la letra del otro. Es el ideal en relación al otro, con mayúscula. O cuando hablamos del yo, en tanto el yo es otro. Y nuevamente la anotación que usa Lacan es I paréntesis A, en alusión tanto al semejante como al objeto que, mientras esté entre paréntesis, le da el sostén invisible, la ley invisible, a la imagen corporal, a la imagen especular. Y además, el A, que es la máxima alteridad del sujeto. Y por supuesto, el lugar del analista entre el otro y el A. Esto nos lleva a confirmar lo que ya decía Freud, que no hay autoanálisis, y da cuenta de por qué Lacan puso en cuestión la intersubjetividad, que era lo que él planteaba en los primeros tiempos, ¿no?, como la relación del yo a yo. Porque fíjense que todas las menciones que yo realicé ubican la dimensión del otro. Entonces,
lo que les propongo es que el proceso diagnóstico y el diagnóstico que deriva de él en psicoanálisis no responde a una clasificación, entre comillas, exterior al que nos habla, pero tampoco responde a la problemática pensada como individual. Fíjense que ya no puedo pensar en términos de lo que viene de afuera como clasificación, ni lo que viene de adentro como perteneciendo a alguien. La tesis entonces, que nosotros podemos esbozar e investigar, que yo creo que es la que sostuvieron tanto Freud como Lacan, es que no hay neurosis sin neurosis de transferencia. La neurosis no es un diagnóstico. Les recuerdo que es en Introducción del Narcisismo, y rescato del narcisismo y no al narcisismo, porque Freud no es que nos va a introducir a nosotros al narcisismo, va a introducir el narcisismo a su teoría de la libido, produciendo una modificación en su teoría de la libido con la libido yoica y la libido objetal. Así que ese del narcisismo habla del texto, digamos, ¿no? No es una cuestión menor. Pero justamente en la Introducción del Narcisismo es cuando esa teoría de la libido impacta directamente en el diagnóstico diferencial y la posibilidad del tratamiento analítico, en donde las transferencias, las neurosis de transferencia es la condición del tratamiento analítico. Y fíjense que justamente donde va a ir a fundar un yo, ¿no? Como cuerpo libidinal, es un texto en donde va a señalar permanentemente la función del otro, ya sea como otro primario de amor, como otro semejante, e incluso la del objeto parcial. O sea que ahí donde habla del yo, habla del otro. Y les decía que en Introducción del Narcisismo divide aguas respecto a la estructura, ya que cuando Freud se pregunta, tanto para la neurosis de narcisista, hasta ese momento no había hecho el deslinde que va a hacer en 1924, ¿sí? Que es otro momento que vale la pena retomar. Pero ¿cuál es el destino de las investiduras que ha sido resignada, retirada de los objetos del mundo externo, ¿no? Cuando ahí se deben abandonar, resignar esas investiduras. Y lo que va a proponer es que en la neurosis el vínculo erótico con el objeto se conserva en la fantasía. Y esa particularidad, ninguna otra, va a ser la condición de la transferencia. Porque al instalarse la transferencia, lo que va a situar Freud es que la libido se enlaza ahora a la persona del médico, como decía Freud, al analista. Por el contrario, ¿no? Las neurosis narcisistas en ese momento no quedan asequibles por la terapia analítica, quedan fuera del dispositivo. Y esto es interesante porque, digamos, que justamente en Introducción del Narcisismo, donde Freud funda a un yo como un cuerpo libidinal, funda al yo, podríamos decir, y habla del otro, ¿no? Esto que les decía, que habla del yo, funda al yo, no sin el otro, es interesante porque pone en cuestión que en la cura se requiera fortalecer al yo, ¿no? Porque ya en esa dirección el análisis no es posible. Freud dice que el análisis es posible si, solo si, aparezca el lazo erótico con el objeto en la fantasía. Esa es la posibilidad de que haya un analista. Condición necesaria pero no suficiente, habría que decir. Entonces, esa operación de lectura que produce el analista lleva también a la producción de un analista, que ahora forma parte de la neurosis y apunta a que aquello que se presenta con cierta opacidad pueda recortarse, que a partir de la tarea del que devendrá analizante y la operación analítica que lo instituye al analizante y al analista, eso opaco, propio y a la vez ajeno, ego distónico, devenga síntoma,
que eso hable, revele, eso con mayúscula habría que decir, ¿no? La mejor definición del ello es la que da Lacan, que es eso, que eso hable, que revele su opacidad. Podríamos decir que cobre realce, que se espigue. Freud usa mucho la idea de que algo se espiga de todo ese campo de lirios, ¿no? Un lirio se espiga, cobra realce, se recorta, que se espigue entre todos los enunciados como una enunciación. Es decir, en lo que dice otra cosa. Ahí es donde hay que operar, hay que producir la operación de lectura. Porque revela que el saber, que está al lado del analizante, que no sabe, que el saber estará en lo que desplegará en su decir. De modo que el diagnóstico, como yo estoy intentando transmitirles, es parte indisoluble de la cura. Es un efecto de la misma y no una condición previa. Da cuenta de la instalación de la transferencia y abre una vía que no estaba desde antes. Esto produce una transformación. Es por eso que hay una diferencia entre el motivo de consulta, que es aquello que trae a alguien a la consulta, y que puede ser un diagnóstico, un heterodiagnóstico, y aquello que en la instalación de la transferencia se abre inéditamente y traza una vía para la dirección de la cura, que es lo que yo les digo que considero que es la función del proceso diagnóstico. ¿Cuál es, digamos, su modo de producción en transferencia? ¿Cuál es su función? Orientar la cura. ¿Cuál es su propósito? El terapéutico. Bien, entonces, esto, digamos, lo que yo estoy tratando de transmitir, va en contra de pensar entonces el análisis como una cura ordenada, como un sistema de códigos, ¿no? En donde los síntomas tendrían uno o varios sentidos, pero producidos por fuera del decir. Pero cuando nosotros hablamos de la regla de abstinencia, ¿no? Que es, digamos, la regla que nos compete a nosotros como analistas, debemos tener presente que en realidad a lo que apunta la regla de abstinencia, más allá de que nosotros digamos no responder a la demanda de amor, no responder a la demanda, también es abstenerse del sentido. Y yo les voy a dar ejemplos muy frecuentes en donde aparece esta correspondencia término a término, ¿no? Como si fuera un sistema cerrado que da cuenta de una clasificación pensada de un sentido unívoco, que prescinde del sujeto, no de la persona, pero sí del sujeto pensado como comentaba antes en relación al decir, al tema, a la materia, al asunto. Por eso digo que se escuche no alcanza, ¿sí? Recordemos que se trata de una operación de lectura. Les pongo algunos ejemplos de correspondencia biunívoca muy frecuentes. Por ejemplo, si se corta, se autolesiona, busca lastimarse. Si corre riesgos, busca la muerte. Si vive un episodio grave, padece estrés postraumático. Si tiene picos de humor, trastorno bipolar. Si alguien cercano fallece, está de duelo. Si tiene éxito, debiera contentarse. Digo, habrán escuchado, ¿sí?, que cuando alguien se corta se autolesiona. Bueno, habría que verificarlo eso, que lo que busca es lastimarse. Bueno, habría que verificar que busca eso. O habría que verificar que si alguien corre un riesgo, lo que busca es matarse. O si alguien consume un tóxico hasta morir, lo que buscaba es la muerte. ¿Se entiende? O sea, digo, me parece que aún esta lógica entra en el mismo modelo del código. Llamar al que se corta autolesiones es un sistema de código. ¿Sí? Por el contrario, ¿no?, lo que el psicoanálisis propone es que no hay una neurosis. No hay neurosis por fuera de la neurosis de transferencia. Podemos decir que hay neuróticos, psicóticos, pero en lo que se refiere al análisis, no hay sujeto neurótico, sino hay neurosis de transferencia.
es decir, una neurosis nueva, y también relacional, porque es aquello que se instala entre el sujeto y el analista. Y tiene el analista como parte de la neurosis, es una neurosis nueva. Es por eso que nosotros, o que yo por lo menos acentúo, que la neurosis no es individual, es relacional. Y no es una categoría pretransferencial. Entonces, hay neurosis si hay neurosis de transferencia. Porque si no, usamos una nosología clasificatoria previa que en ningún sentido se diferencia de un DCM. O sea, no podemos criticar el DCM si usamos una categoría como un designador rígido. ¿Sí? Entonces, yo diría que el psicoanálisis va en contra del individualismo. Otra pregunta que o que yo podría hacer, me gusta hacer, es ¿por qué el proceso diagnóstico suele tener efectos terapéuticos? Y lo que ahí se produce, como no es del orden de la clasificación, sino que uno se confronta, una confrontación primera con aquello que el que nos consulta está enredado. ¿Sí? Podemos decir que la neurosis es el resultado de una pregunta no formulada. Entonces, que esa pregunta no formulada se recorte, se realce, encontrarse, ¿no?, con por lo menos cuál es la respuesta que uno se da, que suele ser una respuesta con cierta fijeza, ¿no?, es decir, que tiende a la repetición, bueno, no deja de ser orientador, ¿no?, como que abre cuál es el problema que está en juego, más allá de una clasificación, que la verdad es que a priori nos sirve para el que nos consulta. Ahora bien, diagnóstico y pronóstico, tan caro a otras disciplinas, la verdad es que es un par que requiere ser interrogado, ¿no? Porque la importancia atribuida al diagnóstico, no solo por nosotros, en lugar de acentuar el proceso diagnóstico, conlleva el riesgo de cristalizar en un efecto de estabilización el discurrir significante, le ofrece al que nos consulta, al consultante, digo yo, antes que analizante, un ser a costa de patologizarlo, de coagularlo, porque lo que produce es que se sutura la endija que se abrió para aquel que habla de su padecimiento, que es la condición necesaria para desenrollar la trama. Piensen en las metáforas textiles que usaba Freud, ¿no? Desenrollar el ovillo, la trama, el hilo, los hilos lógicos, ¿no? Eso es una sutura de esa endija, ¿no? Que lo que nosotros necesitamos situar es en qué se está enredado. Lo que hace es apresar el ser en algún nombre, y lo que voy a decir es no solo el ser, sino el tener, ¿no? Alimenta lo que llamaría la pasión, en el sentido del patos, ¿no? La pasión por la identidad del ser y del tener, ¿no? Por el contrario, esa pasión del ser, en todo caso, podríamos decir que es una de las vías que llevó a enfermar, ya que el neurótico tiene que lidiar con la falta del ser, ¿no?, con esa pregunta. ¿Por qué no hay algo que sea soporte de su existencia? Entonces, lo que el psicoanálisis descubre es que justamente donde al sujeto se le manifiesta la falta de la existencia, para nombrarse, ahí mismo es donde el sujeto se sostiene, pero en forma de pregunta no formulada, lo voy a decir así, ¿no? Soy ahí donde me pregunto quién soy, podríamos decir, pero que me sostiene, digamos, es que aparece lo que me sostiene mal, es decir, en primera persona, como si fuera yo, para no dar ejemplos ahora, pero lo que me sostiene mal, es que el padecimiento se transforma en un soporte para la existencia. O sea, su respuesta, soy aquello que padezco,
soy anoréxico, soy, ¿sí? Soy un problema, soy un perdedor, no importa cuál sea, incluso el autodiagnóstico, soy un perdedor, es un autodiagnóstico, ¿sí? Que, dado que nombre el ser, merece ser puesto en cuestión, porque nosotros tenemos que saber que cada vez que el sujeto se nombra, lo que funciona ahí es un tapón como soporte de la existencia. Entonces, uno podría decir que soy aquello que padezco, me permite ser parte de los que sufren, ¿sí? Lo mismo que yo, o su contrario, ellos son ganadores, yo soy perdedor, o me incluyo en el grupo de los que tenemos miedo a volar. No importa, no importa, no importa. ¿Sí? X. Pero es un modo de hacer consistir la exigencia, o por la vía del todos, o por la vía de la excepción. Yo soy el que nunca, ¿sí? Es un modo de nombrarse en la excepción. Por otro lado, la importancia del pronóstico puede alimentar otra antigua pasión, que es la pasión oracular, ¿no? De la que padeció Edipo, la pasión oracular, que permite la predicción del ser, es decir, que algo sea predicho, dicho por otro y predicho, ya que, digamos, esta dimensión de la falta de ser hace que la significación del ser esté en continua remisión, ¿no? Con la ilusión de que algún día se le dé consistencia a su existencia. Nosotros verificamos cotidianamente la búsqueda de la predicción acerca del destino, ¿no? Una de las figuras más complejas de la cultura. Y en muchas oportunidades, aquellos que nos consultan, como es el caso de los casos que vamos a comentar en el curso, suelen concurrir con el diagnóstico previo, ya sea que se las haya dado algún profesional o incluso el autodiagnóstico, aunque vemos que acá lo auto tiene algo de imposible, digamos, siempre es algo que proviene del otro, ¿no? Esa dimensión del diagnóstico. Pero bueno, digamos, las pasiones del diagnóstico y el pronóstico, creo que hay que leerlas en el sentido del patos, ¿sí? Que vuelven a darle consistencia al sufrimiento y a una de las figuras, que es la figura del destino, que también es una figura que implica el padecimiento. Bien, ahora los diagnósticos, a priori, también son transversales a cualquier estructura, ¿no? Por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático. Ese diagnóstico no nos dice nada de la estructura. Por otro lado, como uno de los casos que vamos a trabajar, el primero, que tenemos que hacer una diferencia entre el acontecimiento y sus efectos, entre lo grave y lo traumático, que es muy difícil y que es muy cuestionable. Y me parece que es para meterse ¿no? Como dar el guante, dar vuelta el guante, ¿no? Dar vuelta el guante a ver qué hay del otro lado, con qué costuras está hecho eso. O tomemos el diagnóstico de anorexia. Tampoco nos dice nada respecto a la estructura y creo que es una complicación circunscribirla a perturbaciones en el campo de la imagen, como se suele circunscribirlo, o a cuestiones referidas a un trastorno de la oralidad, porque se trata de comer, entonces el trastorno es oral, ¿sí? O se trata de un problema con la imagen. También vamos a trabajar sobre un caso específico que vino con el diagnóstico de anorexia. La importancia de no quedar tomado por la pregnancia que producen estos diagnósticos. Bien, una de las preguntas que a mí me parece muy interesante que podemos formularnos es cuál es la razón de que el psicoanálisis no haya incorporado el término trastorno, al que me referí un par de veces, ¿no? Y de uso tan frecuente. Así como en otro momento, digamos, se puso en discusión el término déficit, ¿no? Me parece necesario también debatir
acerca del trastorno. Tenemos el trastorno somatomorfo, el trastorno alimenticio, disfórico, el trastorno de adaptación cultural. Bueno, la lista es larga. El trastorno de ansiedad con agorafobia, sin agorafobia, y su ataque de pánico asociado, porque el término ataque de pánico proviene del DCM. ¿Sí? Bien, incluso, digamos, algunos diagnósticos que se orientan no solo por el signo de la duración, sino también por el signo de la intensidad, que nosotros lo solemos escuchar, mucho o poco, cuando hablamos de exceso. Los psicoanalistas hablamos de exceso. ¿Por qué hablaremos de exceso? Si nosotros ponemos en cuestión el término déficit. Déficit es defecto, lo contrario es exceso. Y eso, digamos, tiene el legado de pensar la cantidad partiendo de la metáfora energética freudiana, y organiza el padecimiento en términos de exceso. Entonces, si usamos exceso, ¿por qué no usamos déficit? ¿No? Si es el reverso. Entonces, yo quiero que nosotros cuestionemos también esa lógica del mucho o poco. ¿Sí? Bien, y por otro lado, ya para ir terminando algunas cuestiones, es llamativo, incluso que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que para diagnosticar el trastorno, ni siquiera es necesario que hable el consultante. Alguien podría hacerlo por él. No come, no duerme, está deprimido, no se adapta. ¿Sí? Efectivamente, estas categorías en ningún punto implican la palabra del sufriente. ¿Sí? Bien. Ahora bien, recurrir a la singularidad, respuesta siempre lista que damos los psicoanalistas, el uno por uno, es un punto paradojal, porque podemos decir que todos somos distintos, ¿no? De manera que llegamos a un universal que tampoco sirve de mucho. Todos somos distintos, uno por uno, todos somos uno por uno. Lo que les quiero transmitir es que esa respuesta que nosotros damos tan rápidamente nos hace caer sin que nos demos cuenta en un nuevo universal. No nos aporta mucho decir que es uno por uno. Sí, es un dicho, y por supuesto correcto. Es correcto, ¿sí? Pero por sí solo no dice mucho. O sea, no podemos hacer de ese uno por uno, así dicho, ni diagnóstico ni cosa terapéutica. Sí requiere que nosotros pensemos en uno por uno, situar la particularidad del padecimiento. Transformación que, como decía, incluye al analista y produce un síntoma analítico. Por supuesto que es central ubicar estructura y tipo clínico. Neurosis, psicosis, hiperversión, histeria, obsesión, fobia, paranoia, esquizofrenia, etc. Esto dará una modalidad de la intervención, pero este diagnóstico diferencial no puede prescindir de la particularidad del caso, y la particularidad del caso es la enfermedad nueva, ¿entiende? Es lo que sucede en la transferencia. No hay neurosis previa, no hay psicosis previa. ¿Sí? En todo caso, eso es algo que se produce en el análisis. Esa estructura no es algo que el otro porta. Es la puesta en forma en transferencia. Y esa es la particularidad que implica al sujeto, al analista, e instala la posibilidad del diagnóstico, ¿no? Entendiendo como la ubicación de aquello en lo que el sujeto está enredado. O sea, claramente esto no es un designador rígido, es un corte perpendicular en determinado momento del tratamiento, y podemos decir que pueden situarse en una cura diferentes cortes. O sea, yo puedo situar en diferentes momentos cómo cambia aquello en lo que el sujeto está enredado, en su tipo clínico, en su estructura.
¿se entiende? Pero no nos sirve de nada si yo no puedo situar en cada momento particular en el análisis en qué está enredado el sujeto. Esa es su particularidad. Entonces, ya estamos en tiempo, ¿no, Arturo? Comento algunas cosas más. Bueno, entonces, lo que les propongo es que es en el enlace entre el que padece y el analista que algo del sujeto puede ubicarse. ¿Sí? Se ubica lo que no marcha para él, aunque ignore la causa. Y es la intervención analítica la que hará el realce, la que recortará los dichos del sujeto, entendido como tema. ¿Sí? Bueno, tengo varias cosas más para comentarles, pero lo que les propongo es un espacio de conversación clínica, una invitación a ese segundo tiempo indispensable que yo llamaría clínica, una diferencia entre la práctica y la clínica. La clínica es ese segundo tiempo porque conviene pasar luego de la experiencia analítica del caso, ¿no? Ese tiempo en el que pensamos con los conceptos de la experiencia, ya que la sola experiencia no constituye un abordaje que nos permita extraer un saber para el consultante y para el psicoanálisis, ¿no? Hacemos clínica cuando podemos pensar con los conceptos la experiencia. Así que bueno, les propongo en este curso trabajar caso por caso para poder situar cuál es el diagnóstico, el heterodiagnóstico, como me gusta llamarlo a mí, y situar cuál, digamos, fue el movimiento que permitió ubicar en qué estaba el sujeto enredado, no la persona, el sujeto, cuál era el tema en el que estaba enredado. Bueno, la invitación queda abierta, así que, bueno, si quieren hacer alguna pregunta, lo dejamos para después, ¿no? Pueden ir pensando preguntas, Claro. y yo pienso que tengo algo más para contarles. Gracias, Estela, gracias. Sí, enseguida vamos a pasar a una sección donde justo cualquiera que quiera hacer una intervención, pregunta, comentario acerca de lo que ha escuchado, de lo que vamos a tratar en el curso, con mucho gusto pueden irla ya pensando, preparando. Voy a tomar solamente antes 2 minutos para dar algunas generalidades del curso. Y bueno, quisiera mencionarles, ahorita Jesús o Gaby, alguno de los dos me va a hacer el favor de poner aquí en el chat dónde pueden contactarnos para pedir información referente al curso, o sea, a realizar su inscripción o a cómo hacerlo. También les vamos a poner un PDF que les invito a que lo descarguen, la verdad es que es muy atractivo, está hecho muy bonito y aparte tiene toda la información del curso, lo que es el argumento del curso, parte de lo que ya escuchamos de Estela, el temario y bueno, más información, incluso bibliografía. Les invito a que lo descarguen. El curso va a comenzar el día sábado 2 de julio a las 9 de la mañana, hora de México, que son 11 horas de Argentina, o en cualquier hora paralela del mundo. Lo van a poder ver desde cualquier parte del mundo. Es en línea, son 6 encuentros semanales a esta hora. ¿Okay? También puede verse en grabación. Si por algún motivo no lo pueden ver en este horario, van a quedar grabadas las clases y lo pueden ver a destiempo. Y durante la semana también pueden tener seguimiento de las preguntas, de las dudas. Las clases las van a recibir todos, así que también pueden repasarlas. Y bueno, también algo que nos preguntan mucho es si se entrega alguna constancia. Al final del curso, también quien lo requiera puede solicitar su constancia de asistencia. Y bueno, en cuanto a cómo inscribirse, lo único que tienen que hacer es contactarnos. Les vamos a pedir algunos datos muy breves, lo que es su teléfono, su correo electrónico, hacen su registro y hacer su pago correspondiente. El curso tiene diferentes precios a lo largo de la convocatoria, pero para todas las personas que están en esta clase abierta, tanto aquí en vivo como quien la llegue a ver a destiempo en estos días, el día de hoy, jueves 19, y mañana viernes 20, solamente estos 2 días, quien escriba y haga su inscripción va a tener el 50% de descuento sobre el valor normal del curso. ¿Ok? Estos son 900 pesos mexicanos. Así que el curso cuesta normalmente 1,800 pesos, van a ser 900 pesos mexicanos, el 50% es el precio más accesible que va a tener durante toda la convocatoria. Entonces,
no lo aprovechen, o les invito, mejor dicho, a que lo aprovechen. Les invito a que lo aprovechen para que puedan realizar su inscripción. Y por último, pues si lo hacen todavía el sábado y el domingo, costará 1,000 pesos, ¿ok? Todavía hay un descuento en relación a los precios normales, pero también sábado y domingo pueden hacerlo. Pero el día de hoy, jueves y mañana viernes, será el 50% de descuento, es decir, 900 pesos. Si están fuera de México, tenemos todas las formas de pago. Y también si están en Argentina, contáctenos porque hay precio especial para Argentina. Y bueno, al final de esta sesión, cuando ya hayamos compartido con Estela preguntas y demás, los invitamos a que se queden, tanto el equipo de Yoica como yo vamos a quedarnos como para responder preguntas de conversión, de cómo inscribirse, o sea, preguntas que pueden ser comunes y que seguramente pueden tener, o si no, desde ya pueden poner en el chat y Jesús y Gaby les van a estar contactando para atender sus dudas. Así que bueno, eso era lo que yo quería decir, gracias por su atención. Y vamos a pasar esta parte de preguntas. Así que bueno, desde ya, si alguien quiere participar, si alguien tiene ya un comentario para Estela, alguna pregunta, siéntase libre de encender su micrófono y de ya hacerlo, o si hay fila, pues también pueden ir levantando la manita en Zoom para irlas tomando. Así que adelante, pues el tiempo es de ustedes para que puedan conversar y preguntar con la doctora Estela. Nada, a mí particularmente la forma en cómo está pensado, es más un comentario que pregunta, porque me parece que pones, a mí me parece la selección justamente de estos diagnósticos como estrés postraumático, bueno, en fin, que no forman propiamente parte de la juerga psicoanalítica. Me parece muy interesante la manera en cómo se puede abordar y la misma problemática que vas planteando. Me parece que la manera en cómo introduces los puntos a pensar, ¿no? Y a repensar además estas afirmaciones de pronto demasiado repetitivas que hay en torno al psicoanálisis y a pensar la práctica, me parecen súper interesantes. Nada más comento el gran interés por comenzar, Estela. Nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agrego algo, Alejandro, porque a mí lo que me interesa transmitir es que si nosotros tomamos las categorías psicoanalíticas como designadores rígidos, caemos en aquello mismo que nosotros criticamos. Entonces, no se trata solo de que podamos cuestionar estas categorías a priori, sino que nosotros pongamos en cuestión pensar en términos de categorías a priori, digamos, ¿no? Como es neurótico, tiene tales y cuales síntomas, entonces forma patrimonio de la neurosis obsesiva porque tiene rituales. Bueno, eso es algo que en todo caso se verifica en la transferencia, porque la transferencia va a ser aquello que nos va a permitir situar, a mí me gusta decirlo así, y creo que Lacan lo dice así, lo tendría que buscar en qué está enredado el sujeto. Esa es la particularidad, dentro del campo de la neurosis, dentro de la estructura, pero eso se tiene que producir en transferencia, si no usamos lo mismo como designadores rígidos. O sea, me interesa cuestionar los diagnósticos del DSM, pero también nuestro prototipo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era una aclaración. Sí, sí, me parece magnífico. Bueno, formulo yo preguntas, así rompo el hielo, abro el fuego. Perdón. ¿Ahí? Sí, no me manda la cámara. Dentro ¿Cómo de es lo tu que nombre? es Valeria Farías. Hola, Valeria. ¿Qué tal? Entre colegas, a mí me resulta, digamos, lo que es el psicoanálisis, plantear esto de que el diagnóstico no se hace hasta que se resuelve en transferencia. Pero atendiendo, por ejemplo, pacientes adolescentes en entrevistas a padres, el diagnóstico se vuelve muy problemático para mí. Sobre todo cuando hay algún pedido de la escuela que quieren saber cómo tratar al muchachito, muchachita, si le sucede, por ejemplo, el clásico ataque de pánico que está muy profuso en esta época, y con pacientes de estructura psicótica también quieren saber, piden mucho el diagnóstico médico.
Digo médico porque, bueno, estamos hablando de nosografías psiquiátricas a cuestionar, ¿no? A ver, quizás habría que hacer una diferencia entre un diagnóstico que solicita un tercero y cómo va a ser la dirección de la cura a partir de lo que nosotros instalemos como diagnóstico. El diagnóstico a nosotros nos tiene que servir. ¿Sí? Claro. Entonces, digo, bueno, la escuela pedirá, digamos, me parece que en todo caso, digamos, si depende del paciente, uno puede decir que, bueno, que una cosa es, digamos, la etiqueta que, digamos, requiere cierta clasificación, y otra cosa es quedar alienado en eso, digamos, ¿no? A nosotros, en nuestra tarea analítica, esos diagnósticos, si no se producen en transferencia, no nos sirven. O sea, no nos sirven. Este es el tema. Yo lo que quiero claro. es algo de lo cual nosotros podamos servirnos. Y que eso de lo cual nosotros nos podemos servir, no puede responder al otro social, ¿sí? Que puede ser la escuela, la justicia. Y me parece que eso también es importante. Y a veces, digamos, con algunos pacientes es posible hacer esa diferencia. Mira, yo pongo esto, pero nada, es porque lo piden, digamos, pero no lo tomes como un... A mí me gusta el término designador rígido porque me resulta muy gráfico, digamos, ¿no? No lo tomes como un nombre propio. Es como, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado con muchos pacientes, que necesitan sacar el certificado de discapacidad. No sé si les ha pasado. Bueno, sí. Digamos, sacar el certificado de discapacidad, usalo, pero no te rotules con lo que ese certificado te indica. Parece que es algo para decir y trabajar con los pacientes. Claro, Entonces, es algo que genera más, para mí, me genera mucho más trabajo. ¿qué? Porque ya queda mencionado el titulito ese para la obra social, para el CUD, para la escuela, y después, bueno, desarmar eso también, ¿no? Sí, pero a ver, yo lo entiendo porque es una complicación que nos toca, ¿no? Porque dado que se ha probado que la psicología cumple una función, bueno, nos usan, la verdad es esa también. Entonces hay que ver, digamos, cómo hacer para que el paciente que nos consulta no quede rehén de esa clasificación. Y bueno, es un trabajo que tendremos que hacer, pero lamentablemente no vamos a poder prescindir de ese diagnóstico, pero para la dirección de la cura nos es absolutamente inútil aunque sea verdadero. Esto es lo que quiero decir. Yo no digo que mienta, no hace falta que mienta. Ahora, ¿qué utilidad tiene esa verdad para nosotros? ¿Se entiende lo que digo? ¿A mí de qué me sirve decir el paciente es psicótico? No me da ninguna orientación para la cura. En ese sentido digo, ¿no? Pero pasa porque nos piden, qué sé yo, para licencias psiquiátricas, piden, claro que piden. Por eso yo digo, una cosa es el diagnóstico previo. Muy bien, viene con ese diagnóstico previo. Ojo nosotros. Digamos, Claro. ¿sí? Porque por ahí el paciente presenta, y yo les voy a contar ese primer caso, que es un caso de estrés postraumático, en donde efectivamente para su entorno, vamos a decirlo así rápidamente, para el trabajo, para sus otros, digamos, su otro ambiental, por decirlo de alguna manera, sí, tenía un estrés postraumático. Ahora, yo no puedo ser rehén, ni el paciente tampoco, de ese diagnóstico, porque eso me obtura. ¿Sí? Entonces, yo les voy a contar este caso, porque para mí fue, o sea, a mí los casos me hicieron pensar esto, por eso quiero compartirlo con ustedes. Digamos, yo cuando recibí este caso dije, claro, estrés postraumático, porque episodio grave, estrés postraumático. Y la sorpresa que me llevé, por suerte, porque permitió reorientar la cura, ¿no? Digamos, al servicio de lo terapéutico. Pues finalmente, ese es el objetivo, digamos, ¿no? No sé si respondí, Valeria. Sí, muchas gracias. Gracias. También tenemos a Viviana, que va a hacer una pregunta. Adelante, Viviana. Bueno, buenas hola. noches. Gracias, Estela. Hola. Como siempre. ¿Cómo estás? Fuiste profesora mía en la facultad de la Universidad de Buenos Aires, de tantos de La nosotros. fe de que soy vieja, entonces. No, por favor.
Bueno, yo un poco quería preguntar acerca de qué pensás por el diagnóstico presuntivo con el que a veces los pacientes llegan de una guardia de hospital, descompensados, por ejemplo, o en una crisis, y ya nos llegan al consultorio con diagnóstico presuntivo escrito por algún médico psiquiatra, y ahí el F no sé cuánto, o alguna cosita así. Y en referencia a eso, esto que señalaste, que me parece como muy importante, el sentido que ese psicoanalista le va a dar a eso que llega al principio, ¿no? Porque es distinto como lo planteas vos de pensarlo en transferencia. Ahí tenemos posibilidad de crear otra cosa, digo, con ese paciente, ¿no? Con ese parletre después. Pero digamos, me parece importante escucharte hablar de esta clasificación de diagnóstico presuntivo, o de meter a todos a veces en el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Veteranos de guerra de Malvinas, personas que han sufrido algún atentado violento como una violación, terrorismo de Estado, ¿no? Como me impresiona un poco ese tipo de heterodiagnóstico. Bueno, A gracias. mí me parece, bueno, gracias por la pregunta, me parece muy interesante. A mí me parece muy importante el diagnóstico presuntivo con el cual alguien viene. Lo que yo creo es que no podemos ser rehenes de ese diagnóstico, ni nosotros ni el paciente, ¿sí? Creo que es un dato a tener en cuenta y en todo caso a verificar en transferencia, pero a mí, digamos, ¿cuál puede ser la particularidad que yo pueda situar del estrés postraumático? Yo tengo que situar que eso tuvo un efecto, y ese efecto, en todo caso, es un estrés postraumático, para decirlo de alguna manera. Yo nunca voy a renegar de lo que un paciente trae, y mucho menos voy a decir, digamos, se trata de la verdad y eso tengo que probar si aconteció o no aconteció como si fuera una fantasía. No, yo tomo todo en todo caso como verdadero, ¿sí? Pero en todo caso, digamos, yo tengo que verificar que lo que aparece es un efecto de estrés postraumático. ¿Sí? Tengo que verificarlo y además tengo que ver cuál es digamos, el punto en donde el sujeto, en el sentido del tema, está atravesado. No digo implicado, porque el término implicación funciona de responsabilidad y a veces es un poco equívoco. Pero ¿en qué está tomado, afectado por aquello que aparece como una situación grave o difícil, ¿no? Digamos, a ver, para decirlo de alguna manera, uno piensa en un veterano de Malvinas, que es un drama, pero tampoco sabemos, y es algo a ver, si en realidad eso para el paciente funciona como el héroe de guerra. O sea, yo no puedo decir a priori que eso, que es un drama, para el paciente no sea algo en lo que sostiene su ser. Yo no lo sé. Esto es lo que digo, no puedo ser rehén de ese diagnóstico. Por supuesto es un dato, pero no puedo ser rehén de eso. Eso es lo que quiero, ¿no? Que no nos quedemos tomados por un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Es un dato más que nosotros tenemos que verificar si se trata de eso, pero sobre todo encontrar cuál es el modo en que ese estrés postraumático, en todo caso, hace carne, no sé qué palabra, ¿no? Atraviesa la vida de ese sujeto en ese momento particular. No sé, Viviana, si te respondí. Yo creo que el tema es ser rehén del sentido, ¿no? Cuando uno es rehén del sentido, es un problema. O sea, nos pasa, ¿eh? No es que nos pasa. Yo le voy a contar el caso de la anorexia. Yo, obviamente, cuando vi a la paciente, sí, es una anorexia.
Ahora, yo rápidamente puedo decir, es un trastorno oral, es un trastorno de la imagen. Y esta paciente era bailarina clásica. Más apresada de la imagen, imposible. Ahora, si yo quedaba cautiva de que se trata de un trastorno somatomórfico de la imagen, qué sé yo, me iba a equivocar. O por lo menos no iba a llegar a donde, bueno, llegamos y algo se destrabó. No puedo decir que me iba a equivocar porque no sé, pero se entiende, o sea, que la pregnancia, pues yo creo que la mejor regla que nosotros podemos tener es la abstinencia del sentido. Y el sentido es correspondencia término a término. Ese es el sentido. Llámenlo designador rígido, correspondencia término a término, sistema de código, ¿sí? A tal síntoma, tal diagnóstico, a tal apariencia, ¿no? Tal idea, es prejuicio. Aun cuando pensemos con categorías psicoanalíticas, esto es lo que yo quiero transmitir, porque es fácil criticar el DCM, ¿vieron? O sea, pero bueno, las categorías psicoanalíticas pueden funcionar como un DCM. Bueno, Estela, tenemos una pregunta en el chat, es de Mariana Gaitán, y dice lo Bueno, siguiente. Dice, voy iniciando en este mundo del psicoanálisis. Al final de la plática la doctora mencionó ubicar ubicar en qué estaba el sujeto enredado, no la persona. ¿A qué se refiere con la diferencia de sujeto y persona? Gracias. es muy importante tu pregunta, muy importante, porque, digamos, no porque nosotros prescindamos de la persona, claramente, pero sí es importante desustancializar al sujeto. ¿Por qué? Porque con lo que nosotros vamos a trabajar es con la división. ¿Qué quiere decir con la división? Con esa, digamos, fórmula, si ustedes quieren, ese matema, esa fórmula de S1, S2, entre la diferencia entre el decir y el dicho, entre la diferencia entre el enunciado y la enunciación. ¿Qué quería decir y qué dijo? Simplemente compensar que cuando un paciente nos cuenta algo y nos dice, ¿me entendiste? ¿O se entendió? Es porque supone que en lo que dice, ¿sí? el dicho puede prestarse a otra cosa. O sea, que hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se escucha. Entonces ahí nosotros ya tenemos una dimensión de la división. Si no, nos preguntarían, ¿me entendiste? Nos entenderíamos y se acabó. Era un latiguillo que yo tenía, el que fue alumno mío lo sabe, yo cada por tres digo, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Por qué? Y bueno, porque no es solo porque es difícil, sino porque yo no sé si lo que dije se escuchó como se dije, porque ¿quién tiene la sanción de lo que yo digo? El que me escucha. ¿Eh? Entonces, es lo que se produce entre lo que dice, lo que el otro escucha, ¿sí? Lo que quería decir, es siempre la división, no es la persona. ¿Sí? De la persona puede tener equivocaciones si yo no intervengo haciendo de esa equivocación un equívoco. O sea, no puedo decir que el paciente cometió un fallido. Eso es un error. Perdón que yo lo diga así, ¿no? Yo digo, el paciente cometió un fallido. Lo que digo es, lo que anulo es la dimensión del otro. El otro puede provenir desde una palabra que viene de afuera o yo misma que me sorprendo con lo que digo. Entonces ahí ya tengo la división. Si yo estoy hablando y cometo un furcio y no digo nada y sigo, yo no puedo decir que ahí hay una emergencia del inconsciente. Yo puedo decir que ahí me equivoqué y Estela que está hablando, que habla rápido y no se le entiende,
¿no? Dice una palabra por otra. Ahora, les voy a contar una infidencia. Como estamos entre acá, no hace falta. Una vez yo fui a un hospital a dar una charla. ¿Sí? Tenía que dar, hace muchos años, tenía que dar una charla sobre fantasma. Creo que era en el Alvear, no me acuerdo. Entonces, yo tenía que decir, el fantasma es el consuelo de una insatisfactoria realidad, una realidad insatisfactoria. Es una frase de Freud, es un consuelo frente a una realidad. ¿Qué dije? No sé si, digamos, si tiene el mismo término. Dije, el fantasma es un consolador. ¿Todos conocen la palabra consolador? ¿Sí? O sea, imagínense. Y lo peor fue que empecé contando un chiste que nadie se rió, y al ratito cometí ese equívoco en donde efectivamente la gente se mató de risa y yo colorada. ¿Sí? Entonces, si yo cometo un furcio y no pasa nada, bueno, no pasa nada. Ahora, si yo cometo un furcio y tengo el efecto de división, ¿sí? de el equívoco, entonces es un fallido. No hay fallido previo. No hay neurótico previo. ¿Sí? Está la dimensión del otro. Por eso cuando nosotros hablamos de la otra escena, el inconsciente es el discurso del otro, lo que estamos hablando es de la división. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente viene, nosotros no escuchamos a la persona, sino que producimos un efecto que lo que instaura es una dimensión de sujeto. No es que viene un sujeto a verme, habla la policía, el sujeto masculino, el sujeto femenino. El sujeto no es una persona, es una producción. Entonces, cuando yo dije consolar, tuve un efecto sujeto. ¿Y qué me pasó? Y me puse colorada, en baja, ¿no? Cayó la barra sobre mí, me quería huir y tenía toda una clase de 1 hora por delante. ¿Eh? Entonces, ese es nuestro, ¿se entiende? Ese es nuestro lugar a donde tenemos que ir, a la producción de un sujeto. No es alguien. Por eso, no es que viene alguien que porta una estructura. Viene alguien que yo voy a escuchar su división entre lo que dice, su saber, y lo que no sabe que sabe, su verdad. La división entre saber y verdad. No para meternos ahora, pero nosotros vamos a la división. ¿Sí? En ese sentido, no vi quién preguntaba la diferencia entre alguien y sujeto, que es para largo, digamos, ojalá tengamos oportunidad de hacer algún trabajo acerca de qué es el sujeto, creo que vamos a tener oportunidad de hacerlo, pero bueno, el sujeto no es alguien. Sí, era yo, muchas gracias. Hola, Gaitán, ¿se entendió lo que dije? Sí, me quedé de hecho anotando. Bueno, te conté un efecto sujeto, ¿viste? Gracias. Gracias. También vi que estaban prendiendo el micrófono Fernanda o Viviana Guevara, no sé si todavía quieren participar, sino también Ángel, creo que vi que había incluso levantado la mano. Bueno, si ellos o alguien. Ángel, adelante. Hola, Ángel. Hola Estela, buenas tardes. ¿Me escuchas bien ahí? Perfecto. Ok, con todo esto me dejaste pensando algo muy, no sé, algo que me surgió en el momento. Entonces no sé si estarías de acuerdo con la idea de que hacer clínica implicaría trazar las coordenadas para llevar adelante una cura, independientemente de que existan 3 grandes estructuras como la neurosis, la psicosis, la perversión, no sé. Lo que yo pude captar o lo que me hace pensar es que lejos incluso de las categorías psicoanalíticas, una cura implicaría esta parte, que como analista podamos reinventar el dispositivo a través de identificar ciertas coordenadas para sacar cierto caso adelante. Por eso un caso no es igual a otro. ¿Estarías de acuerdo con esta parte? Mejor dicho, Gracias. imposible. Mejor dicho, imposible. Yo creo que todo caso tiene ese tiempo, digamos, de la práctica, ¿no? De la experiencia, y un segundo tiempo en donde nosotros y
en comunidad, con otros, podemos pensar los casos y hacemos clínica. Y deducimos, de ahí extraemos un saber. Y ese saber sirve tanto para la cura como para el psicoanálisis. Porque en psicoanálisis tenemos que producir, ¿sí? Si ustedes quieren, conocimiento. ¿Cómo producimos conocimiento? Extrayendo, ¿sí? Una vez que nosotros nos juntamos y charlamos de la clínica, distintos tiempos, cuando pensamos y escribimos un caso, cuando supervisamos, cuando pensamos, cuando nos juntamos a charlar de un caso, lo que hacemos es extraer un saber para aportar un conocimiento al psicoanálisis que nunca está de más. Digamos. Así que sí, efectivamente. Y eso está en Lacan cuando dice la frase remanida. Yo no soy muy de las frases, pero algunas vale la pena volver a caer en citarlas, cuando dice que el psicoanalista es al menos dos. ¿No? Es muy común esa frase. El psicoanalista es al menos dos. Es aquel que realiza la experiencia con el analizante y aquel que luego piensa sobre el caso. Y no es el mismo. No es el mismo. Porque, digamos, si yo pongo en cuestión, digamos, la idea de que el sujeto es alguien, también pongo en cuestión de que el analista sea alguien. El analista, ¿qué? Es aquel que en ese momento particular, ¿sí?, produce ese efecto sujeto. Después, uno charla con los pacientes. Como yo digo, los pacientes me cuentan los mejores chistes, hacemos algún comentario sobre política, imposible no hablar sobre el tiempo, no sé. Ahora ahí, yo no puedo decir Estela, la analista, no. Sería una impostura. Bueno, Sí. entiendo. Y de hecho, fíjate, bueno, ya por último, No hay problema. la cuestión del diagnóstico, ¿no? Que el diagnóstico me hace pensar que también he leído otros autores y existe a partir del vínculo transferencial, ¿no? Porque en teoría eso es lo que separa el psicoanálisis de las otras terapéuticas. El diagnóstico, la posición subjetiva se extrae a partir de un vínculo íntimo que hay entre analista y analizando, ni siquiera de una cuestión externa. Entonces me dejaste pensando mucho en estas cuestiones. La verdad es que sí. Gracias. Gracias. Me diste el pie para tener en cuenta que, digamos, ese vínculo analizante-analista no hay que pensarlo desde lo dual, ¿no? Por eso Lacan ponía en cuestión la intersubjetividad, que no se trata del yo a yo, ¿sí? O sea, que no hay que pensarlo, digamos, en cierta línea imaginaria, porque ya con solo decir que el inconsciente es el discurso del otro, ya estoy situando una terceridad, ¿sí? O, si ustedes quieren, cuando Lacan habla del sujeto supuesto al saber, lo llama significante ternario. O sea que en ningún momento, o digamos, en la primera época sí, Lacan va a hablar de intersubjetividad, pero después lo va a poner en cuestión. No se trata de una relación dual y tampoco de una relación de poder, ¿no? Porque la relación dual es una relación de poder siempre. En todo caso, se trata del poder discrecional del oyente, que es algo que va más allá del analista, de la persona del analista y del yo del analista. ¿Sí? Eso. Bien, bueno. Pues gracias, Ángel, por tu pregunta. Igual a las personas que han... ¿Dijiste que había otra pregunta, Arturo? No Sí, sé. a ver. No, me parece que no tenemos ninguna otra. Y bueno, gracias a Ángel por su pregunta, a las personas que han participado. Estela, pues ha sido una presentación bastante generosa, muchísimas gracias. La verdad es que sí despierta muchísimo el interés. Yo aprovecho para invitar una vez más a las personas que están aquí y a quienes nos vean en diferido, a que nos escriban y a que se unan. Y bueno, nos estaremos viendo a partir del próximo 2 de julio. No sé si tú quieras cerrar con algún comentario, con algo más. Mi comentario es de agradecimiento, me encanta charlar, espero que se hayan notado que me encanta charlar y me encanta compartir la experiencia clínica. Me parece que digamos, siempre yo hago producción teórica,
digamos, por supuesto está articulada la clínica, digamos, pero poder hablar de la clínica con algún grupo, claramente tiene que ser un grupo, ¿no? Cerrado, digamos, si bien va a estar, por supuesto, tengan tranquilidad de que va a estar, digamos, lo suficientemente, digamos, posible de ser transmitido, ¿sí? Posible de ser transmitido. Y vamos a tener todas las consideraciones del caso para transmitirlo, pero bueno, digamos, no hay muchas oportunidades en donde uno pueda poner a prueba su propia clínica, digamos, ¿no? A veces es fácil hablar del caso de un tercero, pero no es fácil dar cuenta de la actividad propia, y a mí me parece que a veces está bueno hacerlo y hacer de eso una apuesta en común. Así que los espero y bueno, para mí fue un gusto y les agradezco mucho la escucha y las preguntas. Así que bueno, nos veremos. Gracias, Estela, gracias. Y también es una oportunidad, o sea, así como tú mencionas de compartir tu clínica, pues para los que vamos a dar es una oportunidad de tomar también clases contigo, que yo ahora que leí tu reseña, pues bueno, la vuelvo a mencionar o a hacer mención de ella. Así que muchas gracias. Gracias a la gente que está aquí con nosotros, les invitamos entonces a que se puedan unir, escríbanos, tienen los enlaces en el chat, pueden bajar el PDF y ahí también vienen los enlaces. Y pues bueno, nos vemos el próximo 2 de julio con Estela Eisenberg para este próximo curso. Chau, ¿Ok? chau. Un Chao. gusto. Chau a todos. Gracias. Bueno, Luego, voy gracias. a